Hola, bienvenidos al espacio de entrevistas de Canal Europa. Hoy volvemos a contar con Susana del Río, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, miembro del Comité de Expertos Independientes de la Comisión Europea. ¿Y por qué? Porque queremos hacerle una entrevista monotemática, monográfica, dedicada a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que se lanza el próximo día 9 de mayo, Día de Europa. Bueno, en primer lugar, Susana, una vez más, porque tenemos el lujo de tenerte una vez más en esta sección de entrevistas de Canal Europa, y vamos a hacer algo monográfico, porque evidentemente yo creo que el tema lo merece, ¿no? Que es la conferencia sobre el futuro de Europa. Entonces, lo primero que quiero que nos cuentes es qué es la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿no? Y qué pretende, qué es lo que se pretende con esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Jesús, muchísimas gracias a Canal Europa, a todo vuestro equipo, porque realmente para mí es un honor estar aquí, porque transmitís un mensaje, una información seria sobre la Unión Europea y una vez más yo también os digo que muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias. ¿Qué es la Conferencia sobre el Futuro de Europa? Pues la Conferencia sobre el Futuro de Europa es un gran encuentro de las instituciones europeas, de los representantes, nuestros representantes en la Unión Europea, los representantes de los ciudadanos, con la sociedad civil europea, con los ciudadanos de la Unión Europea. Y este gran encuentro, este gran debate de la sociedad civil, en un debate multinivel, me gusta decir multinivel, ¿no? Porque realmente se pone en marcha un ejercicio democrático, un ejercicio de democracia representativa complementada con la participativa en ese orden, como siempre, como sabéis, me gusta a mí resaltar y señalar porque me parece muy importante. Y yo creo que este gran encuentro pues bueno, viene marcado fundamentalmente por el discurso de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, en el que habló y en el que citó a la sociedad civil europea para este encuentro. Y luego también por Macron, ¿no? También en ese año 2018-2019, él ya marcó esta gran cita, este gran encuentro, este gran debate con la sociedad civil europea. Y sabemos que se ha retrasado un año, que va a comenzar ahora en mayo, el Día de Europa, el día 9 de mayo del 2021, y bueno, por el COVID-19 pues ha tenido que aplazarse su convocatoria y su comienzo, su celebración. Bueno, como en ese objetivo tan importante que es la llamada a la participación de la sociedad civil, porque evidentemente en otros procesos de esta naturaleza los representantes siempre han estado, y es lógico, pero esta llamada a la sociedad civil es trascendental los canales, ¿no? y los cauces para que esa participación se produzca. ¿Cuáles crees que son los necesarios? Es decir, ¿cómo tiene que organizarse esto? Bueno, para mí es muy importante que la estructura y la organización sea seria, que dé luz a una democracia como es la democracia europea, viva y ordenada. Y yo creo que hay que tener muy en cuenta siempre, Jesús, qué ha pasado, ¿no? en experiencias, en iniciativas anteriores, qué ha sucedido. ¿Por qué? Pues porque debemos tener en cuenta que hemos tenido, por citar algunas, el Ágora del Parlamento Europeo en el 2007, en el que más de 450 representantes de la sociedad civil se dieron cita allí en el Parlamento Europeo. Yo fui la relatora de aquel Ágora, fue interesantísima. Luego, las consultas europeas a la ciudadanía Haz oír tu voz de la Comisión Europea, de los años 2004 y 2009. También, por supuesto, el Plan D, Democracia, Diálogo y Debate de la Comisión Europea. Y yo resalto siempre que hay que mirar siempre hacia las dos convenciones europeas. La Conferencia sobre el Futuro de Europa, y esto es muy importante diferenciarlo, no es una convención,
no es una convención como las dos convenciones, la que dio luz a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la que elaboró el proyecto de Constitución Europea. No tiene el poder de reformar los tratados en temas muy importantes de estructura y de método de decisión de la Unión Europea, pero la Conferencia sobre el Futuro de Europa debe mirar a las dos convenciones europeas y a las iniciativas que he citado hace unos segundos. ¿Por qué? Pues porque, en mi opinión, tiene que ser ambiciosa y tiene que tener en su debate, en el propio debate de la conferencia, tiene que tener esa mirada, esa proyección hacia una nueva Convención Europea, tal y como está enunciado en el artículo 48 del tratado. Esa es, en mi opinión, la fórmula de participación en la que debe estar enfocada la conferencia. Y en relación a visión de participación y a canales, como has apuntado, Jesús, pues tiene que ser, como he dicho al principio, seria, ordenada, bien estructurada, y esa gran plataforma digital multilingüe a la que van a poder elevarse, subirse las contribuciones desde las entidades de la sociedad civil, pues debe ser una plataforma, pues lo va a ser digital, aprovechando, por supuesto, toda la conexión digital, la digitalización, que es, por cierto, otro gran eje, un gran eje de la política y de las políticas de la Unión Europea de nuestro tiempo, pero en la medida de lo posible también debe haber encuentros, debe haber reuniones con la sociedad civil, con precaución, como lo permita, por supuesto, la pandemia, presenciales. El cara a cara con nuestros representantes, con nuestros eurodiputados, con nuestros comisarios, con los representantes de las tres instituciones europeas, porque ha sido muy relevante la firma conjunta interinstitucional en el Parlamento Europeo en sesión plenaria. Ha sido criticada porque, bueno, de alguna manera parece que institucionaliza demasiado la conferencia y el Parlamento Europeo, en mi opinión, es quien tiene que tener la voz relevante, puesto que es nuestra democracia representativa en el marco de la democracia supranacional europea, pero al mismo tiempo, y por ver la parte positiva, que hay que verla también institucionaliza, como hizo la Declaración de Laeken de diciembre del año 2001, institucionaliza la participación de la sociedad civil, las vías participativas, cómo canalizarlas y que es necesaria esa voz de la sociedad civil para seguir construyendo la Unión Europea del futuro. Bueno, es evidente que si hablamos de futuro no se puede dejar de hablar de jóvenes, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede incentivar la participación de esas personas que al final son las que van a, entre comillas, heredar esa Unión Europea, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes hiperparticipen? Es decir, vamos a participar todos, pero ¿qué podemos hacer sobre todo con los jóvenes? Yo creo, Jesús, esta pregunta es muy, muy importante y, desde luego, en mi opinión, debe vertebrar cómo se encauza la propia conferencia, cómo se estructura, cómo se da voz a nuestra juventud, a nuestro futuro. Ellos son nuestro futuro. Aquí la solidaridad intergeneracional tiene que estar siempre presente en todo, tanto en los canales de participación como en la escucha, como en las propuestas, las ideas, las contribuciones, las reivindicaciones, ¿por qué no?, de los jóvenes de la Unión Europea. Yo creo que, por ejemplo, por hablar otra vez de las convenciones europeas y bueno, volviendo a resaltar que la Conferencia sobre el Futuro de Europa no es una convención europea, pero sí que debe tener sobre la mesa la palabra convención, lo que es una convención, y convocar una nueva convención europea que dé lugar a esa reforma tan necesaria del tratado, de los tratados. Yo creo que el que haya algún acto que así está, de hecho, yo creo, en la agenda bien precisado,
una consulta, un debate propio con los jóvenes, con la juventud europea, es muy necesario. Darles su espacio, que lo tienen, y al mismo tiempo yo soy partidaria siempre de ensamblar, que tengan su espacio, que tengan dentro de la conferencia sobre el futuro de Europa un lugar para debatir directamente en un plenario con nuestros representantes políticos de las 3 instituciones europeas, pero que al mismo tiempo también se les tenga muy presente, porque están ahí, porque son Unión Europea, porque son el futuro de la UE, que estén muy presentes en las otras sesiones plenarias, en todo lo que va a ser ese gran entramado, ese gran tejido participativo que va a crear y que va a lanzar la propia conferencia sobre el futuro de Europa. Tanto en las sesiones plenarias como lo que es su buró, ¿no? su consejo ejecutivo, como en lo que van a ser los debates, las contribuciones a nivel digital y a nivel presencial, los jóvenes tienen que estar. Igual que tienen que estar todas las entidades que representan diferentes enfoques, diferentes reivindicaciones desde distintas propuestas y entidades de diferente ámbito, medio ambiente, igualdad, consumidores, antipobreza, digitalización, los temas que vertebran, ¿no?, la Unión Europea de nuestro tiempo, Pacto Verde Europeo, digitalización, muy importante el Pacto de Migración Europeo, todos los temas eje y, por supuesto, el Fondo de Recuperación Europeo, Next Generation EU, cómo va llegando a cada Estado miembro, cómo se va invirtiendo realmente en proyectos europeos. La juventud tiene que estar ahí. Luego, además, la juventud sabe muy bien a través de qué canales puede participar y también tiene ahí una labor muy importante de difusión y de cómo interactuar en la conferencia, porque ellos han nacido, ¿no?, con la digitalización en sus manos. Entonces, eso también es muy importante para aprender todos de la juventud europea y la propia Unión Europea de cómo hacer esa difusión. La comunicación es muy importante y debe llegar también, aprovecho para decirlo, a través de todos los canales. Vosotros hacéis una gran labor en Canal Europa para llegar al ciudadano y para que los ciudadanos sepan qué es la conferencia y cómo se puede participar.